Hola, vamos a grabar ahora un vídeo sobre el principio de Pascal y unos cuantos ejercicios que hemos hecho al respecto. Como sabéis, tenéis una hoja con ejercicios que hemos hecho en clase, es esta que tenemos aquí en pantalla, que recordar que está en el diario de clase del tercer trimestre. Y aquí al final tenemos dos ejercicios que hicimos sobre el principio de Pascal. Primero vamos a ver lo que significa eso del principio de Pascal. Dice que cuando a un fluido que está encerrado en un recipiente se le da una presión, esa presión se comunica por igual a todas las partes del fluido. Hemos hecho una búsqueda en internet de imágenes con respecto a este principio, ¿veis? En Google, el principio de Pascal. Y hay muchas que son orientativas, por ejemplo, esta de aquí, ¿veis? Si tenemos un líquido cerrado en un recipiente que tiene dos aberturas, pero tapadas con una especie de plancha, lo que se llama un émbolo. Pues si en la plancha pequeña, por ejemplo, en el émbolo pequeño, apretamos y producimos una presión, esa presión se comunica por todo el fluido y va al otro produciendo una fuerza de elevación hacia arriba. Este es el principio de lo que se llama los elevadores hidráulicos, con lo que se levantan los coches en los talleres y ese tipo de cosas. Y sobre eso es lo que van los ejercicios que vamos a hacer. Por ejemplo, por ver alguna otra imagen así curiosa, esta por ejemplo, ¿veis? Como indica que en un sistema así tal cual, un ratón con su peso sería capaz de levantar el peso de un elefante, siempre que sea lo bastante pequeño este émbolo en comparación con el otro que sea bastante grande. Bueno, en este dibujo donde pone A significa área, que es lo mismo que superficie, que nosotros en nuestra fórmula ponemos S en lugar de A. Vamos entonces a nuestra hoja de ejercicios. Aquí la tenemos, ¿veis? La fórmula a utilizar es esta. F1 partido por S1 igual a F2 partido por S2. ¿Por qué? Porque, según el principio de Pascal, según este principio, la presión es igual en cualquier punto del fluido, así que si consideramos el primer émbolo y el segundo émbolo, como las presiones tienen que ser iguales, no cambian, pues F1 partido por S1 es el P1 y F2 partido por S2 es P2, pues tienen que ser iguales, ¿lo veis? Pues de aquí sale. Entonces, en estos ejercicios siempre resulta que nos dan tres de estos valores y hay que calcular el que falta. Puede ser una de las dos superficies o puede ser una de las dos fuerzas. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que no hay que complicarse con las unidades, porque basta con que las fuerzas, las dos, estén en la misma unidad y las superficies también. No hay que convertir nada en nada, a no ser que nos den, por ejemplo, una superficie en metros cuadrados y la otra en centímetros. Entonces, una de ellas habría que convertirla para que las dos estén en la misma, pero solamente esa pequeña precaución. Vamos a hacer algún ejemplo de los que tenemos en la hoja de ejercicios. Por ejemplo, tenemos dos, pues el primero, ¿veis? Vamos a leerlo. ¿Qué fuerza se debe aplicar sobre un émbolo de 10 centímetros cuadrados de superficie de un circuito hidráulico con el que se pretende elevar un automóvil de 1200 kilos de masa apoyado sobre un émbolo de 100 centímetros cuadrados? Bueno, recordad que aunque aquí hablemos de 1200 kilos de masa, pero nos referimos a la fuerza-peso de ese automóvil. Sería 1200 kilopondios o 1200 kilogramos de fuerza, pero siempre se pone de esta forma y ya sabemos interpretarlo. Vamos entonces a recordar los números: 10 centímetros cuadrados y 100 centímetros cuadrados y 1200 kilogramos. Vámonos a nuestra hoja en la que vamos a desarrollar la respuesta. Aquí tenemos la fórmula, vamos a copiarla y cambiamos. Aquí la tenemos ahora. Vamos a cambiar cada cosa por su valor. Recordad que las superficies eran 10 centímetros cuadrados y 100 centímetros cuadrados. Pues esta va a ser 10 centímetros cuadrados, borramos todo lo demás. Acordaros que no puedo poner el superíndice de los centímetros cuadrados porque estoy dentro de una fórmula, y la otra superficie era 100 centímetros cuadrados. Y las fuerzas, el coche dice que tiene 1200 kilogramos de masa o de fuerza-peso. ¿Dónde irá? ¿En F1 o en F2? Pues obviamente el coche estará en el émbolo grande, que conseguirá levantarse, y el pequeño es donde haremos la fuerza. El émbolo grande es este, el de 100.
aquí tiene que ir el coche. Y F1 en este caso es lo que nos están preguntando. Bueno, ¿cómo se hace esto? Cuando tenéis una ecuación así, en la cual tenemos dos fracciones, la forma de quitar las fracciones es multiplicar en cruz. O sea, se multiplica F1 por 100 y eso hay que poner que es igual a lo que dé 10 por 1200. Vamos a hacerlo para que lo veáis. 100 por F1 va a ser igual que 10 por 1200. Y a partir de aquí ya empezamos a hacer operaciones. En primer lugar, la primera parte se queda como está porque vamos a operar en el segundo miembro de la ecuación. 10 por 1200 son 12.000. Y ya en un último paso, F1, obviamente, pues ¿qué va a ser? Como siempre, ¿sabéis? El 100 que está multiplicando aquí pasa al otro lado dividiendo. Entonces sería 12.000 dividido entre 100. ¿De acuerdo? No os equivoquéis ahí, que todavía hay gente que se equivoca y lo pone al contrario. Y eso no puede ser, ¿eh? El 100 que se va dividiendo es el que se va al denominador a dividir. Por último, solución. 12.000 dividido entre 100, simplemente se le quitan dos ceros al 12.000 y queda 120. Hemos terminado. ¿Qué significa este problema? Que aplicando solo una fuerza de 120 kilogramos somos capaces de levantar un coche que pesa 1200 kilogramos según ese sistema hidráulico, en el cual pues, podemos ver de nuevo alguna imagen para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, mirad aquí que tiene un coche y todo colocado, ¿veis? Esto sería un elevador hidráulico con una fuerza de 120 kilos aplicada en el émbolo pequeño. Eso comunica una presión al fluido y esa presión produce en el émbolo grande una fuerza de 1200 kilos. ¿Entendido? Venga, hasta el próximo.